emisión del programa Cali Hoy Entrevistas. En nuestro tema central hoy abordaremos el desafío de un buen guionista de saber contar una buena historia. Bienvenidos. Y para el programa de hoy hemos invitado a la profesora Senia Riverí. Con ella vamos a conversar, así que en primera instancia vamos a conocer quién es, así que bienvenida, profesora. Hola, buenas. Profesora, cuéntenos un poco acerca de su trayectoria, un poco para dar a conocer al público quién es usted, cuál es su experiencia. Bueno, yo soy cubana y me formé primero como dramaturga en la universidad y después fui a estudiar cine, la especialidad de guión en la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños. Una vez graduada, ahí siempre uno hace muchos ejercicios, lo mismo como realizador que como escritor propiamente. Y una vez graduada, pues alterné experiencias tanto como docentes, como asesora, como guionista propiamente dicho. Y tengo algunas películas, cortos, tengo como asesora, tengo documentales y largometrajes tanto en Cuba como fuera de Cuba. Y últimamente me estoy, dedicando con más énfasis a la labor de asesora a la par de guión específicamente. Bueno, quiero contarles que la profesora Senia Riverí se encuentra en la ciudad de Cali a propósito de una experiencia que tiene que ver con la realización del primer diplomado internacional en escritura de guión y pues que nos ha permitido con esta experiencia contar con una serie de profesionales con una experiencia y trayectoria importante, quienes están en un proceso de acompañar personas que están trabajando en el área y que han venido a tomar este diplomado como una apuesta por continuar en ese proceso de formación. Bueno, profesora Senia, usted que está precisamente participando en el diplomado y una de las inquietudes que tenemos es ese desafío del guionista dentro del proceso de escritura y de producción cinematográfica. ¿Cómo entrar a definir el rol de un guionista dentro de ese ejercicio de producción? Bueno, yo te diría que el rol de un guionista es básico. A lo largo de toda la historia del cine, las historias, los relatos cinematográficos se han basado en la estructuración escrita de un relato, de una historia o de una puesta en tema o de un discurso que puede ser político, que puede ser social, que puede ser de índole incluso más filosófico. El rol del guionista ha pasado por diferentes etapas. Digamos que si nos remontamos al Hollywood primero, los guionistas trabajaban más como un staff de guionistas. Si pensamos en una película como Casablanca, pues con unos mismos productores pasaron por muchos guionistas distintos y digamos que en cierto modo la figura del guionista era la de un oficio cualquiera, de un artesano si quieres. Un artesano de la escritura. De un artesano de la escritura, pero casi como un oficio, no como un autor. Luego fue ganando espacios, fue ganando reconocimiento y después de la posguerra en Europa volvió a sufrir una especie de crisis de reconocimiento, si quieres, porque fue el auge del llamado cine de autor, en donde los directores eran también guionistas y muchas veces ni siquiera había un guión previo en la realización de una película. Entonces yo creo que estamos ahora mismo en un espacio intermedio, en un espacio en donde incluso después de que mucho tiempo en Latinoamérica se heredara, por decirlo de una manera, esa forma de hacer y ese privilegio, a la figura del director, pues yo creo que ahora se ha ido encontrando el espacio, los directores ya no quieren ser solamente los únicos autores de las películas, aunque también hay casos así como esos, y se ha estado dando mucho más fluidamente una colaboración a la par de la aceptación de una figura relativamente nueva, sobre todo en nuestro continente, que es la figura del asesor de guiones o de script doctor, como se dice. ¿Y qué habilidades tiene un guionista que debe ser como su herramienta para hacer un buen trabajo en ese ejercicio que yo también diría, comparto con usted, que es un ejercicio profesional? Pues lo primero es tener imaginación, pero también hay que saber encauzar esa imaginación, ¿no? Y
otra cosa que para mí es muy, muy importante es la capacidad de tener un ojo, de saber mirar en lo que lo rodea a uno y saber elegir qué es material dramático, cuál es un material interesante que puede servir para lo mismo materializar, dramatizar o metaforizar incluso un tema o una idea dramática, ¿no? ¿Sí? Hay un proceso de investigación previa dentro de ese ejercicio que el guionista hace. ¿Cómo es esa artesanía también de la producción? Usted que tiene experiencia como guionista y usted dice hay que saber encauzar la imaginación y asumo que hay un proceso previo también de investigación temática. ¿Cómo es esa artesanía para llegar a decir aquí va el guión que estoy escribiendo o que terminé de escribir? Pues yo creo que investigación siempre hay. Digamos, yo creo que, por ejemplo, el cine de ficción prescinde bastante de tiempos de investigación, sobre todo digamos, como hay muchas películas que se cuentan sobre la cotidianidad de uno, la investigación uno la está haciendo día a día. Pero es interesante que me digas eso, porque todo el mundo considera la investigación como un proceso de profundización quizás temática, pero para mí también la reescritura y la exploración de los personajes, de la historia y hasta de uno mismo, ¿no? De las posturas que uno mismo tiene con respecto a un tema o a una idea en particular, también para mí es una forma de investigación y de encauzamiento de la imaginación, ¿no? Usted tiene una larga experiencia precisamente como docente y ese elemento es importante sobre todo en un espacio que sin lugar a dudas en el contexto latinoamericano es un referente y tiene que ver con el papel de la Escuela de San Antonio de los Baños como una escuela de formación. ¿Qué importancia tiene continuar con esos procesos formativos de quienes toman la decisión ya de convertirse o de ser o de cualificar más ese trabajo como guionista? Pues la vida, yo creo que escribir guiones, sí, lo digo a veces, es tener sentido común, es usar el sentido común. La formación, en principio, tiene un beneficio, digamos, básico, que es el de sintetizar información y conducir la información, ¿no? O sea, por supuesto que todo el mundo tiene acceso a libros que hablan que discuten el tema del guión o cualquier otro tema del audiovisual, que se ponen en contradicción unos con otros y tal. Las escuelas, por ejemplo, también uno podría hablar de qué tendencias tiene una escuela con respecto a otra, y uno también puede elegir si uno va a una escuela que prioriza, digamos, un cine más comercial o una escuela que prioriza un cine que está tal vez más apegado a las historias propias de un continente, como es el caso de la escuela de cine, ¿no? O una escuela más técnica o una escuela más de libertades creativas. Yo creo que en principio los espacios de formación encauzan a partir de sus propias filosofías, sintetizan información, como te decía, y ahorran tiempo sintetizando información. Y además son un semillero importante de intercambio de ideas, lo mismo creativas que sobre el tema mismo del audiovisual, ¿no? Son un espacio de intercambio con otros profesionales o con iguales, y yo creo que, digamos, todo en conjunto es siempre una experiencia inabarcable, ¿no? Y a propósito de las tendencias, desde su experiencia, ¿qué percepción tiene usted acerca de las tendencias precisamente del cine latinoamericano y de toda esta influencia que también tienen esas nuevas generaciones o viejas también generaciones de realizadores y de guionistas que hoy por hoy siguen haciendo historia? El tema de las tendencias en Latinoamérica es un tema complicado. Yo creo que a pesar de que en algún momento ese mismo cine de la posguerra del que yo hablaba hace un rato, sirvió como fuente de inspiración para generar un cine propio. Latinoamérica, en mi criterio, se vio siempre, digamos, automarginada. O sea, yo creo que en algún periodo de tiempo del que apenas estamos saliendo, tal vez, los propios realizadores tal vez inconscientemente, se automarginaban imitando muchas veces una forma de hacer lo mismo de cine industrial hollywoodense que de cine de festivales, como les decimos, ¿no? Sin embargo, hace poco estábamos conversando con unos colegas. Yo creo que estamos
y podría decir, me voy a aventurar a decir algo que puede ser un poco atrevido, audaz, que estamos perdiendo el miedo de ser nosotros mismos y estamos empezando a sentir el orgullo de ser nosotros mismos e imponer nuestra naturaleza, nuestra idiosincrasia a otras culturas, ¿no? que en principio rigen, digamos, el panorama internacional y de alguna manera, para mal o para bien, son hegemónicas, digamos. Y, por ejemplo, todo el mundo siempre la emprende contra el cine hollywoodense, que es más comercial y tal, pero también hay una responsabilidad en exportar desde Europa una forma de ver el cine que es normal y absolutamente lógico que, por ejemplo, los nuevos realizadores, para ganar la posibilidad de un espacio, digamos, de público, de reconocimiento, pues empiecen imitando ese cine que saben que va a funcionar. Y eso es un debate que se está dando, ¿no? De que tanto también la influencia de los festivales también empieza de alguna manera a moldear esa producción audiovisual. ¿Usted cree que eso realmente tiene un asidero en el contexto latinoamericano? Sí, absolutamente. Yo creo que incluso es tan peligroso como que puede cambiar la faz de un cine nacional. A mí me cuesta trabajo hablar de cine latinoamericano, porque yo creo que en la propia Latinoamérica hay idiosincrasias tan distintas que también originarán un cine distinto entre sí, ¿no? Pero sí, yo sí creo que es un riesgo que hay que estar atentos y que hay que mirar hacia adentro en principio. Bueno, pues antes de continuar esta interesante conversación con la profesora Xenia, vamos a un breve corte, pero ya regresamos. Profesora Xenia Riverí, hablando un poco acerca de la importancia que tiene toda esta labor del guionista en una producción audiovisual o una producción de cine. Y ahí viene una pregunta, profesor, tiene que ver, sigue de todas maneras un debate si es lo mismo hacer guión para cine o guión para producción, porque también se hace guión para televisión. Usted, como desde su experiencia tanto académica como de productora, realizadora, guionista, ¿usted cómo ve esa inquietud que a veces todavía circula? Pues yo te diría que depende de qué formato de televisión. O sea, hay formatos muy disímiles y que sí son muy diferentes de escribir para cine o para digamos, otras ventanas. Pero también puedes encontrar dentro del ámbito televisivo esta nueva vertiente de series o de miniseries por temporadas, que beben mucho del hacer cinematográfico y que incluso casi están robando cerebros también ya del ámbito cinematográfico, ¿no? Recientemente, pues toda esta experiencia acerca del Diplomado Internacional de Guión, pues pasó por un proceso bastante arduo de selección de personas que se postularon, un proceso de curaduría que de todo ese grupo permitió seleccionar 20 estudiantes con sus historias. Y pues usted estuvo dentro de ese grupo y hoy es docente también. Cuéntenos un poco acerca de esa experiencia, un poco de tener la oportunidad también de conocer las historias, quienes están allí. ¿Qué percepción tiene usted acerca de esta generación de realizadores que está con estas apuestas? Me gusta mucho que me hagas esa pregunta porque siempre hablo de la primera vez que vine a Colombia, vine como jurado del FDC y siempre cuento como experiencia la manera tan particular, tan diferente de acercarme a un país, a las historias de un país, desde un costado que no es necesariamente el costado turístico, desde un costado que no es el de la experiencia de visitar museos, de conocer, digamos, de leer libros sobre un país, sino de saber y de acercarse a los cuestionamientos, a las necesidades expresivas que tienen dentro del país a partir de las historias. Y en el caso de este diplomado, pues hay historias muy diversas, hay historias de género, hay historias que se acercan mucho más a modelos que se alejan de lo clásico, hay
hay híbridos, genéricos, y es muy interesante porque es, digamos, que una manera natural, una manera espontánea en donde los artistas, digamos, los escritores en este caso, hablan de lo que les preocupa. Y me llamaba la atención, por ejemplo, cómo el tema de la culpa y de la necesidad de la expresión de la culpa o de la necesidad del reconocimiento de la culpa era un tema recurrente, ¿no? ¿En las historias? En las historias. Y todo lo que tiene que ver, en mayor o menor medida con incluso con el proceso de paz que está viviendo el país, con la integración de unos y otros, de víctimas y victimarios. Creo que por primera vez se está dando el espacio de la flexibilidad de mirar al otro de diferente manera, de no antagonizar al otro, ¿no? Y es interesante, es muy interesante. Para mí, que vengo de fuera, es muy interesante porque... Es una manera de conocer el país a través de esas historias. Sí, es muy linda esa experiencia. ¿Y usted lo ve como una fortaleza ese aspecto? Yo creo que uno tiene que hablar de lo que tiene que hablar hasta que se agote. Y así como cinematografías como la soviética habló de la Segunda Guerra Mundial, o la alemana habló de la Segunda Guerra Mundial, o los argentinos de la dictadura, pues cada país tiene su forma de catarsis también, a nivel, o sea, por el medio de la cultura. Ajá. Haciendo un poco un balance de las historias que están allí en el marco, pues, del Diplomado Internacional de Guión, ¿cuáles son las debilidades que de pronto usted encuentre que también pueden ser recurrentes y que uno dice, hombre, esta historia es buena, esta también, pero aquí sigue faltando esto? ¿Cuáles son esas debilidades que hay que atender para hacer cada vez un trabajo más cualificado en ese proceso de guión? Yo te diría que en principio entender el rol del argumento, tanto como documento a entregar para fondos y ser evaluado, digamos, que como herramienta de trabajo. Yo creo que todavía falta mucho para que los escritores, o sobre todo los escritores novatos, entiendan el valor del argumento. Eso por un lado, por otro lado, también que los escritores que empiezan entiendan que un guión no son solamente los diálogos, ¿no? Teníamos un ejercicio que era de autodiagnóstico y casi todo el mundo hablaba de sus fallos en los diálogos cuando tenían, por ejemplo, fallos de índole argumental, fallos con personajes. Entonces hay como un error de concepción, incluso a nivel de público general, a veces incluso con la propia crítica cinematográfica, de que el guión es el espacio de los diálogos, que es lo que se cuenta a partir de los diálogos. Y si preguntas a cualquier guionista, lo que menos se conserva de un guión escrito es justamente los diálogos, porque es lo que puede cambiar en la puesta en escena, lo que puede cambiar cuando llega a manos de los actores, que por lo general... La intencionalidad que le colocan. Exactamente, que por lo general encuentran formas distintas de decir que no necesariamente implica la palabra. Bueno, vamos nuevamente a un corte, pero ya volvemos. Usted en su experiencia como docente, no solo allá en la Escuela de San Antonio de los Baños, sino aquí, en el diplomado, ¿cuál es el legado que le deja a estos chicos que están en formación, pero usted también como qué se lleva de esta experiencia? Bueno, lo que te contaba de conocer el país a partir de las historias no es poco, para mí es muchísimo, para mí es de verdad una experiencia muy linda. Y conocer a la gente y conocer las historias que se están tejiendo. Yo siempre le exhorto a los participantes de los laboratorios en donde he estado que conozcan las historias de los otros, porque no hay mejor manera que saber por dónde incluso van los pasos de uno, cuán equivocados pueden estar, qué otra gente de qué otros lugares comparten temáticas, ideas, preguntas sobre la realidad, o incluso a nivel estético también, ¿no? O sea, me parece que ese intercambio que se puede dar entre el conocer gente que puede ser de tu generación o no importa, que tenga maneras de ver el mundo y que tenga también maneras de expresar
o ideas o un imaginario particular, ese intercambio siempre es beneficioso, ¿no? ¿Qué puede ofrecer una residencia intensiva como la que están teniendo pues en el marco del diplomado, que es un mes prácticamente encerrados durante 7, 8 horas? Para ustedes sé que también es un poco intensa la jornada, pero también es un espacio donde está concentrado. ¿Qué importancia cree usted que puede tener para esos procesos de formación de los que están en el taller, en el diplomado? Pues primero, o sea, tener la posibilidad de tener una pausa dentro del cotidiano, que poder dedicar enteramente 24 horas, digamos, porque cuando uno duerme también está el inconsciente trabajando. Poder tener esa pausa me parece que es maravilloso, porque la vida lo arrastra a uno en su cotidianidad, ¿no? Eso en principio. También creo que la disciplina del tener que esforzarse sabiendo que tiene una meta muy por corto plazo, mejor dicho. Por otro lado, yo siempre hablo de la necesidad de ser leído, de ser leído incluso como profesional, de que el trabajo de un guionista es un trabajo muy, muy en solitario, y que a veces uno cree que está contando una cosa y no está contando lo que uno cree que está contando, o que uno está abanderando una idea de un tema, y esa idea, un tema no está llegando de la manera en que por lo menos uno quiere que llegue, ¿no? Entonces siempre es muy saludable, yo siempre aconsejo el espacio de la lectura de un tercero, y en el espacio del diplomado, más allá de las clases y de acercar a la gente a ciertas herramientas que son necesarias y que unos dominan más que otros, el espacio de ser escuchado, de que alguien te lea, de que alguien te haga una devolución sobre lo que estás escribiendo. Y cuando digo alguien, no estoy hablando solamente de los profesores, se ha establecido también la dinámica de trabajo entre ellos mismos, y de que se devuelvan, digamos, criterios sobre, que se lean y se devuelvan criterios entre ellos mismos, y eso me parece súper bueno, ¿no? Porque digamos que somos los primeros espectadores, los espectadores potenciales de esas producciones. Bueno, pues con esta interesante reflexión vamos a despedir hoy a la profesora Xenia, agradeciéndole pues por su participación, profesora, y bienvenida a Colombia. Gracias. Y que sean muchas ocasiones las que la podamos tener, y ojalá acá en la Universidad de Santiago de Cali. Muchas gracias.